Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Cruzaron mares, enfrentaron bestias, descifraron runas olvidadas. Pero el verdadero infierno apenas comenzaba. En la continuación de la saga que cambió el destino de 4 guerreros, los vientos del norte traen nuevos secretos, fuerzas ancestrales despiertan. Y una isla perdida entre los dioses comienza a revelar su cruel verdad. Espadas cruzadas, ¿qué yace más allá de la montaña? ¿Qué voz antigua susurra en las sombras? Estás a punto de atravesar las ruinas de lo imposible. La leyenda de la reliquia perdida de Odín continúa ahora. Y ni siquiera los muertos piensan descansar. Capítulo 1. El camino de las sombras antiguas. Como vimos anteriormente, en el corazón de las tierras nórdicas, 4 guerreros vikingos fueron elegidos para una misión grandiosa y mortal: encontrar la lanza de Odín, una reliquia perdida en la antigua guerra entre dioses y gigantes. Se dice que quien la posea tendrá poder absoluto sobre los reinos de los hombres y de los dioses. Liderados por Nud, el estratega implacable, el grupo también contaba con Hal, el más fuerte y valiente, Dag, el sabio cartógrafo y conocedor de historias antiguas, y Birger, el más joven, ágil y curioso. Unidos por el mismo clan, ya habían compartido incontables batallas y aventuras, pero nada los prepararía para la travesía que estaban a punto de iniciar. Tras recibir la misión, prepararon su dracar con provisiones, armas y mapas que señalaban posibles pistas sobre el paradero de la reliquia. En el primer mes, navegaron por mares traicioneros, enfrentando tormentas y la incertidumbre de un destino desconocido. El segundo mes los llevó a una isla cubierta por una densa selva, donde encontraron caza y provisiones, pero también enemigos. Un grupo de nativos pintados de rojo los atacó, y Dag fue herido por una flecha. Aún así, lograron eliminar a los enemigos y escapar antes de que una fuerza mayor viniera tras ellos. En el tercer mes, divisaron un faro ancestral construido en una isla misteriosa. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, la sombra de la torre proyectaba la forma exacta de una lanza, una señal clara de que estaban en el camino correcto. Atracaron en la isla y comenzaron a explorar sus ruinas olvidadas, montando un campamento más resistente. Pero la respuesta definitiva aún se les escapaba. El cuarto mes trajo nuevos peligros. Durante una de sus exploraciones, fueron capturados por un grupo de nómadas que dominaban esas tierras. Mantenidos prisioneros bajo sospecha de invasión, pasaron días bajo constante vigilancia, sin saber cuál sería su destino. Sin embargo, usando su astucia, lograron escapar y, en la huida, encontraron una cueva oculta al pie de una montaña. Algo les decía que ese era el siguiente paso del viaje. Entonces entraron en la cueva oscura y sinuosa, solo para descubrir que habían invadido una guarida de lobos. La batalla fue feroz. Los colmillos afilados de las bestias rasgaron pieles y armaduras, dejando a los guerreros heridos, pero vivos. Sangrando y exhaustos, escalaron hasta la cima de la montaña que se alzaba imponente ante ellos. Desde lo alto, Dag, a pesar del dolor, sonrió al contemplar el horizonte y exclamó con convicción: «Estamos en el camino correcto». El viaje estaba lejos de terminar, pero el destino de la lanza de Odín se acercaba con cada paso. ¿Qué más los aguardaba más allá de aquella montaña? Capítulo 2. El guardián del abismo. El viento frío castigaba sus rostros mientras avanzaban por la cima de la montaña. El cansancio de la batalla contra los lobos aún pesaba sobre sus cuerpos, pero algo los impulsaba a seguir. Nud, al frente, fue el primero en notar, grabadas en el suelo rocoso, runas ancestrales se esparcían en un patrón que parecía contar una historia olvidada. Algunas parecían corroídas por el tiempo, pero otras brillaban sutilmente bajo la luz del sol. Dag se arrodilló, pasando los dedos encallecidos sobre los símbolos. Conocía algunas de esas inscripciones, pero otras eran distintas a todo lo que había visto. «Esto no es solo un camino, es un mensaje», murmuró, con los ojos entrecerrados. «Algo fue sellado aquí, o alguien dejó una advertencia para quienes osaran seguir». Birger se alejó un poco, absorbiendo el paisaje a su alrededor. Y entonces lo vio. En el horizonte, más allá de las montañas y el mar distante, se extendía una tierra como ninguna otra. El sol parecía brillar diferente allí, dorando la vegetación con una luz casi etérea. Ríos cruzaban los campos verdes, alimentando cascadas que caían en nieblas plateadas. Árboles se alzaban con copas anchas y troncos majestuosos, como si fueran más antiguos que el propio tiempo.
Ninguna señal de guerra, destrucción o peligro, solo un lugar que parecía existir fuera de la realidad común. Por Odín. Soltó Birger, señalando la visión frente a él. Los demás se unieron a él y guardaron silencio por unos instantes. ¿Era aquello real? ¿O estaban ante un reflejo de Asgard, un eco de la tierra de los dioses en el mundo de los hombres? Nud, siempre el estratega, fue el primero en recomponerse. Si esa es la dirección hacia donde apuntan las runas, entonces allí es a donde debemos ir. Pero entonces llegó el sonido. Un temblor, profundo y grave, recorrió el suelo bajo sus pies. Luego otro, y otro más. El suelo vibraba, haciendo que pequeñas piedras rodaran por la ladera. Las aves, que antes llenaban el cielo azul, alzaron el vuelo en un frenesí, como si huyeran de algo que ni los propios dioses se atreverían a nombrar. Njal apretó los puños, sus músculos tensándose. Eso no es el viento. Otro estruendo, ahora más cercano. Nud desenvainó su espada, sus ojos examinando el paisaje a su alrededor. Sea lo que sea, no estamos solos. ¿Qué los esperaba más allá de la montaña? ¿Y quién, o qué, caminaba en las sombras, oculto entre los valles de esa tierra desconocida? El último temblor fue el más ensordecedor. Un estruendo que pareció desgarrar la propia tierra, haciendo temblar la montaña bajo los pies de los guerreros. Entonces, desde las sombras entre las rocas, surgió. El gigante era una abominación de la era antigua, una criatura tan inmensa que su presencia apagaba la luz del sol. Piel gruesa como la corteza de un árbol milenario, músculos tallados por el propio tiempo, ojos como brasas ardientes en un rostro marcado por cicatrices. Cada paso hacía gritar al suelo, cada respiración liberaba un vapor caliente, y cuando alzó su arma, un tronco tallado como un garrote, los cuatro supieron que estaban ante algo que podía acabar con ellos de un solo golpe. «Dispérsense», gritó Nud, su mente táctica ya buscando una brecha que aún no existía. El monstruo rugió, un trueno de pura furia, y el primer golpe fue desatado. El suelo se agrietó, las piedras se partieron y el impacto lanzó a los guerreros hacia los lados como si fueran hojas al viento. Njal fue el primero en recomponerse, arremetiendo con su hacha contra la pierna de la criatura. La hoja, que había cortado a incontables enemigos, apenas arañó la piel del gigante. Dak corrió por el flanco, esquivando una embestida monstruosa, tratando de leer el entorno. Necesitamos estrategia. Atacar a ciegas no nos dará la victoria. Pero el tiempo era corto. El monstruo embistió contra Nud, quien se lanzó a un lado por un pelo. La fuerza del impacto arrojó un pedazo de roca montaña abajo. Si ese golpe lo hubiera alcanzado, el líder de los guerreros no sería más que un recuerdo. Birger, siempre el más ágil, subió a las rocas cercanas, analizando al gigante desde arriba. Sus ojos recorrieron los puntos vulnerables del monstruo, las rodillas, los tendones, el cuello, pero todo parecía demasiado fuerte. Apretó los puños. Si no podían romper la carne, tal vez pudieran romper la atención. Bastardo enorme!, gritó desde lo alto, y lanzó su lanza directamente contra el rostro del coloso. La punta de la lanza pasó rozando, pero fue suficiente para llamar la atención de la criatura. El gigante rugió, sus ojos volteándose hacia el joven guerrero. Y fue entonces que Birger lo vio, los ojos. Sí, si había un punto débil en esa bestia inmortal, era allí. La criatura alzó el garrote y lo bajó con furia, pero Birger saltó en el último segundo, aterrizando sobre el brazo del monstruo y corriendo por su cuerpo como si cazara a un oso. Cuando llegó al hombro, la criatura intentó atraparlo, pero ya era tarde. Con un grito de pura determinación, Birger clavó su hoja directamente en el ojo derecho del gigante. El monstruo aulló de dolor, llevando ambas manos a su rostro. El golpe no lo mató, pero abrió una brecha. Nud vio la oportunidad. Ahora. Njal y Dak avanzaron juntos. El primer golpe fue contra la pierna, haciendo tambalear al coloso. El segundo fue en el costado, cortando la carne abierta por el impacto de la caída. Nud corrió por el otro lado, golpeando el tendón de la otra rodilla. El gigante intentó reaccionar, pero su propia altura se volvió su enemiga. El peso lo desequilibró y, cuando cayó de rodillas, la sentencia ya estaba dictada. Nud subió a su espalda y descendió la espada con fuerza contra la nuca de la criatura. Njal atacó el pecho, atravesando su piel gruesa con su hoja. Dak, con un movimiento certero,
cortó su garganta. Y Birger, aún en el hombro del monstruo, sacó su hoja del ojo y la hundió directamente en la frente de la criatura. El gigante se estremeció una última vez. Su rugido de dolor resonó por las montañas y, luego, cesó. El coloso cayó de espaldas, derrotado. Los 4 guerreros se alejaron, jadeantes, cubiertos de sangre y polvo. Habían vencido. Pero, ¿a qué precio? Nud limpió la espada y miró hacia la tierra distante, donde aún brillaba el resplandor dorado. La lanza de Odín nos espera. Capítulo 3. La isla de los susurros antiguos. El cuerpo colosal del gigante aún yacía en el suelo, su carne enfriándose bajo la brisa cortante de la montaña. El olor a sangre y polvo impregnaba el aire, pero los 4 guerreros solo intercambiaban miradas de puro alivio. Habían enfrentado a la muerte y, una vez más, prevalecieron. Njal, con una sonrisa satisfecha, limpió la hoja en el cuero de su traje. Si hasta los gigantes caen ante nosotros, ¿quién podrá detenernos? Birger, aún recuperando el aliento, rió. ¿Tal vez un dragón? ¿O quizá Thor bajando del cielo para probarnos en persona? Nud, siempre el más calculador, no se dejó llevar del todo por la euforia. No debemos bajar la guardia. Aún queda un largo camino. Dak, que examinaba las runas en el suelo, solo asintió, pero su semblante estaba cargado de preocupación. Pasó los dedos sobre los símbolos esculpidos en la piedra, tratando de descifrar las palabras dejadas por los antiguos. Había una advertencia allí, algo que lo inquietaba profundamente. «Estamos cerca», murmuró. «Pero algo me dice que los próximos desafíos no serán tan simples como blandir espadas y hachas contra un enemigo de carne». El silencio cayó sobre el grupo por unos instantes. Nud lanzó una última mirada al horizonte dorado y entonces tomó una decisión. «Descendemos al amanecer». El sol aún no había asomado completamente cuando comenzaron el descenso de la montaña. El camino era empinado y traicionero, obligándolos a moverse con cautela. Las rocas sueltas hacían de cada paso un riesgo, pero, tras horas de jornada, finalmente alcanzaron la base. La tierra ahora era diferente. El olor a sal del mar era más fuerte, mezclándose con el perfume de la vegetación exótica que los rodeaba. A lo lejos, la isla dorada brillaba como un tesoro olvidado por los dioses. El contraste con el resto del mundo era casi irreal, como si aquel lugar no perteneciera al mismo reino de los mortales. «No es una ilusión», susurró Birger, asombrado. «Esto es real». «Demasiado real», corrigió Dak, aún inquieto. Avanzaron hacia la orilla donde su dracar los esperaba, aún meciéndose sobre las aguas tranquilas. La travesía fue corta, pero cargada de expectativa. A medida que se acercaban a la isla, sentían el cambio en el aire. Era más liviano, pero también cargado de algo indescriptible, como si una presencia invisible observara cada uno de sus movimientos. Al desembarcar, la vegetación los envolvió casi de inmediato. Las hojas eran de un verde vívido, los troncos de los árboles parecían más antiguos que el propio tiempo, y los sonidos de la naturaleza eran distintos a cualquier bosque que hubieran cruzado. No se oían los cantos comunes de aves conocidas, sino un susurro distante, como si la propia tierra murmurara historias olvidadas. «Levantaremos un campamento aquí», dijo Nud, señalando un claro protegido por grandes rocas. «No nos quedaremos mucho tiempo, pero necesitamos recuperar fuerzas antes de continuar». Pasaron el resto del día levantando un pequeño refugio improvisado. Njal se encargó de la seguridad del perímetro, Birger preparó la fogata, Dak esparció los mapas y runas sobre una piedra plana para estudiar, y Nud analizaba el territorio cercano, atento a cualquier amenaza. Mientras masticaban trozos de carne seca y descansaban cerca del fuego, Dak rompió el silencio. «He estado estudiando las inscripciones y... todo nos ha traído hasta aquí. Pero hay algo extraño. Estas pistas fueron dejadas por alguien, pero no por casualidad». Birger alzó una ceja. «¿Qué quieres decir?» «Que tal vez no seamos los primeros en buscar la lanza de Odín. Y que, si estamos tan cerca, los peligros aún no han terminado». El viento sopló con fuerza por el claro, y, por un momento, todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El presagio de Dak era cierto. Algo los esperaba en aquella isla. Y no sería misericordioso. Capítulo 4. El Salón de los Condenados. El viento aullaba como un lamento de los muertos cuando los 4 guerreros alcanzaron la cima de la colina. Abajo,
Un claro se extendía como un fragmento olvidado del mundo, tragado por el paso del tiempo. Y justo en su centro, estaban los restos de un castillo, sus murallas quebradas, torres derrumbadas y un gran portón de piedra que parecía haber sido partido por la mitad por una fuerza inimaginable. Nud fue el primero en hablar, su voz baja y cargada de cautela. Si este lugar fue grandioso alguna vez, ahora no es más que una sombra de lo que fue. Birger, con los ojos atentos, señaló las ruinas. Parece que algo destruyó este castillo desde dentro, como si algo hubiera salido de allí. Dag permaneció en silencio por unos instantes, observando las piedras antiguas y sintiendo el peso invisible del lugar. Entonces murmuró, casi para sí mismo, «Este es el castillo de los huesos rotos. El último lugar marcado en los mapas. La última pista». Sin vacilar, comenzaron el descenso. Cada paso hacia esas ruinas parecía traer una sensación de inquietud creciente. El aire se volvía más denso, cargado con una energía que erizaba la piel. Algo allí dentro aún respiraba, aunque no fuera algo vivo. Al atravesar los escombros del portón, se encontraron con el corazón sombrío del castillo, una entrada que descendía hacia las entrañas de la tierra, una mazmorra de paredes ennegrecidas y de olor pútrido. «Si hay algo que nos llevará hasta la lanza», dijo Nud, mirando el vacío del pasillo subterráneo, «está ahí dentro». Sin más palabras, encendieron las antorchas y avanzaron hacia lo desconocido. El interior de la mazmorra era un pasillo largo y estrecho, donde el aire era pesado y el silencio, casi absoluto. Solo el crepitar de las antorchas y el eco de sus pasos llenaban el ambiente. Pero, a medida que avanzaban, el túnel se abrió hacia algo mucho mayor, un salón colosal, oculto bajo el castillo durante siglos. Y era un salón digno de dioses y reyes caídos. El techo abovedado desaparecía en la oscuridad, sostenido por columnas que parecían huesos gigantes, como si la propia estructura hubiera sido esculpida en el esqueleto de algún monstruo ancestral. El suelo estaba cubierto por una niebla baja, que se movía lentamente, como si tuviera vida propia. Y por toda la extensión del salón, dispuestos en filas perfectamente alineadas, había ataúdes. Cientos de ellos. Algunos eran de piedra, grabados con runas olvidadas. Otros, de madera negra, empapados por el tiempo. Había ataúdes sellados con cadenas, y otros con tapas ligeramente abiertas, revelando vislumbres de armaduras corroídas y huesos grisáceos. «Este lugar», susurró Birger, sujetando la antorcha con más fuerza. «No es una tumba común». En el centro del salón, sobre un altar de piedra, descansaba un arma, dorada como el propio sol, imponente, resplandeciente a pesar de los milenios. La lanza de Odín. Nud tragó saliva. Njal, incluso siendo el más valiente, no pudo evitar sentir el peso de ese momento. Allí estaba el objeto de su búsqueda. El artefacto que podía cambiar el destino de hombres y dioses. Pero había algo más. Justo debajo de la lanza, una inscripción en runas antiguas brillaba débilmente bajo la luz de las antorchas. El sacrificio de 3 es la soberanía de 1. El silencio se prolongó. Ninguno se atrevía a dar el primer paso. Fue Dag quien rompió la quietud. «Esto es una advertencia. Para tomar la lanza, debe pagarse un precio». Nud frunció el ceño. «No vinimos hasta aquí para retroceder por palabras talladas en piedra». Avanzó. Y entonces, el mundo gritó. El sonido fue como un trueno rugiendo dentro del salón. Las tapas de los ataúdes se alzaron por los aires, y de dentro de ellos surgieron figuras. Guerreros muertos desde hacía mucho tiempo, cuyas carnes habían sido devoradas por el tiempo, pero cuyos ojos aún brillaban con un fuego azul espectral. Sus armaduras estaban corroídas, sus espadas oxidadas, pero sus intenciones eran claras: proteger la lanza. Un ejército de Draugrs había despertado. Los guerreros se vieron rodeados. No eran solo unos pocos enemigos, sino una horda. Las criaturas avanzaban, rechinando los dientes, empuñando hojas melladas y hachas partidas. Birger retrocedió instintivamente, los ojos muy abiertos. «Por los dioses». Njal tomó su espada con ambas manos y rugió. «Entonces vamos a bailar, malditos». Nud asumió el mando. «Formación. No podemos permitir que nos rodeen». El salón se convirtió en un campo de batalla infernal. Con cada golpe, los Draugrs caían, pero más se levantaban. No sentían dolor,
no retrocedían, no temían. Los guerreros vikingos estaban acostumbrados a luchar contra hombres, contra bestias, pero nunca contra aquellos que ya habían sido devorados por la muerte. El altar, con la lanza, seguía allí, intacto. Pero el precio para alcanzarla aún estaba en juego. Y tal vez, solo uno de ellos saldría de allí victorioso. Capítulo 5. El juicio de los vivos. La lucha comenzó con un rugido de acero y muerte. Los Draugrs, como un ejército que brotaba de la propia tierra, rodearon a los 4 guerreros con una fuerza implacable. El sonido de huesos crujiendo y de hojas oxidadas cortando el aire llenaba el salón, creando una sinfonía de caos. Dak, Nud, Birger y Njal estaban juntos, pero incluso con sus habilidades afiladísimas, la batalla parecía desproporcionada. Los Draugrs no eran solo no muertos, eran guerreros inmortales, movidos por un odio ancestral, guiados por el instinto de proteger lo que más temían, la lanza de Odín. A cada golpe, más enemigos se alzaban de los ataúdes esparcidos por el salón. Uno a uno, los Draugrs caían, pero su furia parecía infinita. La sangre de los 4 hombres se mezclaba con el polvo y la niebla que flotaba sobre el suelo, la lucha extendiéndose por horas. Nud, el más impetuoso, avanzó con brutalidad, cortando el cuello de un Draugr con un golpe certero, pero antes de poder saborear la victoria, otro apareció detrás de él. Un Draugr con una espada rota desgarró su capa, y el sonido del metal rechinando sobre el cuero resonó en la sala. Birger, con su precisión, mató a 2 de una vez con un movimiento fluido, pero con cada nuevo enemigo, sentía el agotamiento apoderándose de sus músculos. Lo más impresionante era la resistencia de los guerreros. No vacilaron, no retrocedieron. Cada uno daba su último aliento, pues sabían que la única forma de sobrevivir era derrotar a todos los enemigos. Njal, con su fuerza bruta, usaba su hacha para aplastar los huesos de los Draugrs uno a uno, pero el cansancio era evidente en sus ojos. La batalla parecía interminable, con los Draugrs surgiendo de las sombras como pesadillas, pero finalmente, tras la caída del último Draugr, el silencio llenó el salón. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos, y los 4 guerreros ahora jadeaban, ensangrentados. Se sentaron en el suelo, sin fuerzas para más. Sus espadas estaban sucias de sangre, sus ropas rasgadas y sus heridas abiertas, pero había una sensación de victoria en el aire. El peso de la batalla finalmente cedía, y la adrenalina dio lugar a un agotamiento profundo. Fue entonces que los ojos de Birger se posaron sobre las runas en la piedra, la inscripción que hasta ahora había sido ignorada. El sacrificio de 3 es la soberanía de 1. Las palabras brillaron bajo la luz de las antorchas, y el ambiente, que antes parecía seguro, volvió a hacerse pesado. El silencio se rompió cuando Dak, con su voz grave y profunda, habló. Lo sabía. Sabía que el sacrificio sería necesario. Los otros lo miraron, conmocionados. ¿Lo sabías?, preguntó Nud, su voz acusadora. Sabías que solo uno de nosotros sobreviviría y no dijiste nada. Dak, con los ojos cerrados, respondió con calma, no era el momento de decirlo. El destino de cada uno de nosotros ya estaba sellado desde el momento en que decidimos emprender este viaje. Birger sintió la rabia crecer en su interior. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos aquí, rotos y exhaustos, ¿y dices que sabías que debíamos hacer un sacrificio? ¿Y ahora qué? ¿Quién muere? ¿Quién vive? Njal, con el ceño fruncido, se acercó. No podemos elegir. Tenemos que enfocarnos en la misión. La lanza de Odín está ahí. Solo uno de nosotros puede tomarla. La discusión creció como una tormenta. La tensión aumentaba, todos intentando comprender qué significaba ese sacrificio y cómo debían proceder. Las palabras se mezclaban, los gritos sucedían a las acusaciones. No voy a morir por nada, dijo Nud, con los puños cerrados. He pasado por todo esto. No voy a morir aquí. No se trata de nosotros, respondió Dak. Si no sacrificamos, lo que buscamos nunca será alcanzado. Los ojos de Birger se llenaron de lágrimas de frustración y rabia. Entonces, ¿quién será el elegido? ¿Quién tiene derecho a sobrevivir? No podemos decidirlo así. No puede ser yo. La noche avanzaba, y las horas pasaron sin que nadie llegara a un consenso. Las palabras de Dak aún flotaban en el aire, y finalmente, tras horas de discusión, se tomó una decisión. No fue fácil. No fue justa.
Pero fue la única que quedaba. Capítulo final, el legado de la lanza. Birger, con la mirada vacía y la mente nublada por el peso de la decisión, sintió lo inevitable sobre él como un manto pesado. Sabía, desde el principio, que la misión requeriría más que coraje y sacrificio. Era el destino implacable el que decidía quién viviría y quién caería. Miró a sus amigos, Nud, Njal y Dak, y vio en ellos a los mejores compañeros que cualquiera podría desear. Pero el dolor de ser el único en salir con vida, de ser el elegido para pagar el precio, comenzó a hundir sus raíces en su corazón. «Que los dioses me perdonen», murmuró, con la voz cargada de una tristeza profunda, mientras sus ojos se fijaban en la lanza dorada que brillaba sobre el altar, esperándolo. Sin más palabras, los cuatro se acercaron, y en un último gesto de amistad y fortaleza, se abrazaron con la unión de guerreros que sabían que estaban a punto de seguir caminos separados. Cada abrazo fue una despedida, una promesa de que, donde quiera que estuviesen, Valhalla los esperaría. Se despidieron, no con lamentos, sino con el honor de quienes supieron luchar juntos hasta el último aliento. «Nos veremos allí, en el salón de los banquetes, con los dioses», dijo Nud, su voz llena de fe, antes de que la hoja del destino cortara sus lazos con el mundo de los vivos. Njal, con los ojos cerrados y una sonrisa serena, colocó la mano sobre el hombro de Birger, como si le entregara la confianza de un hermano, y entonces, cada uno se sacrificó, cayendo uno por uno, sin miedo, pero con la certeza de que el valor de su sacrificio sería reconocido. Birger, con el corazón encogido, vio a sus amigos caer, y con ellos, parte de su alma. El dolor en su pecho casi lo paralizó, pero aún así, se acercó a la lanza de Odín. Era la única manera de garantizar que su travesía no hubiera sido en vano. Pero antes de poder alcanzar el destino, un temblor profundo e incontrolable hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Una luz intensa y pura emanó de la lanza, brillando como el sol que rompe la oscuridad. El resplandor fue tan fuerte que Birger, sin poder resistir, cayó inconsciente. Cuando por fin despertó, su visión estaba borrosa y sentía una fuerza nueva, poderosa, invadiendo su cuerpo. Se levantó lentamente, las manos temblorosas alcanzando la lanza, y al tocarla, un chasquido recorrió el aire, y fue sumergido en una visión arrebatadora. Primero, vio a sus tres amigos, ahora en Valhalla, libres del dolor y de la muerte, en un campo de batalla glorioso. Estaban juntos de nuevo, luchando lado a lado como en los viejos tiempos, sonriendo, como si la batalla fuera una danza eterna. Sus cuerpos estaban vigorosos, sus espadas brillaban, y sus corazones eran ligeros, libres del peso del sacrificio. Birger los vio combatiendo enemigos sin fin, pero siempre con la alegría de la victoria en los ojos, una felicidad pura, que trascendía el tiempo y la muerte. Entonces, la visión se expandió, y Birger se vio en un reino inmenso, rodeado por altas murallas de piedra que tocaban el cielo. Estaba en la cima de una torre, contemplando un vasto campo de guerreros marchando hacia la batalla. Empuñaba la lanza de Odín con confianza, su cuerpo envuelto en una armadura dorada, y sus ojos, ahora imperturbables, observaban a sus guerreros con sabiduría y liderazgo. Sostenía la lanza como una extensión de su alma, y la energía que emanaba llenaba el aire como un campo de fuerza inquebrantable. Observó a sus guerreros marchando al ritmo de tambores de guerra, listos para el combate, y al fondo, el castillo de Valhalla se alzaba majestuoso, como una fortaleza eterna. Allí, él no solo gobernaba un reino, sino una legión de almas valientes que lo seguían con fe. Y, aunque la visión era grandiosa, Birger sintió en su pecho una profunda añoranza, una conexión con los amigos que habían dado sus vidas para que él llegara hasta allí. El dolor por su pérdida aún estaba presente, pero ahora comprendía el significado del sacrificio. Tenía el poder de la lanza, pero el corazón de un líder debía ser guiado por el honor de quienes lo acompañaron. Cuando la visión finalmente se desvaneció, Birger cayó de rodillas, los ojos llenos de lágrimas. Había alcanzado lo que muchos solo soñaban, el poder de Odín, el dominio sobre el reino y sobre los guerreros. Pero sabía que el precio que había pagado por ello era incalculable. Se levantó, la lanza de Odín ahora una extensión de su propia alma, y, con un último suspiro, miró al cielo. Dondequiera que sus amigos estuvieran, sabía que, en algún lugar, aún estaban luchando juntos, como siempre. Y así, se preparó para gobernar, con el honor de 3 guerreros en su corazón y la fuerza de una leyenda en sus manos. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La travesía continúa.